Tengan todos muy buenos días. El Señor les bendiga a todos. Salude al que está ahí cerca de usted, póngale la mano y dígale: me alegro que estés conmigo en la casa de Dios. Dígale: te amo en el Señor, eres bienvenido. Estamos en el mejor lugar de la tierra, porque el Señor es el dueño del mundo y de todo lo que en él habita. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y en la casa de Dios dice su palabra que hay bendición y vida eterna. Por lo tanto, es el mejor lugar del mundo, la casa de Dios. Por eso el rey David decía: oh, cuánto amo yo tus moradas. Me es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso, no solamente bueno, sino delicioso es cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como el perfume, como el aceite que se derrama por la cabeza de Aarón, baja por sus barbas y sus vestiduras y luego sale hacia la congregación. Dice, porque allí derrama Jehová bendición y vida eterna. Así que felicítese usted mismo, porque decidió estar en el mejor lugar del planeta Tierra. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén, pastor? Así es. El título que le he puesto a este mensaje es Entendiendo el propósito de la vida eterna. ¿Cuántos saben ustedes, les quiero recordar que Dios hace todo con propósito? Dios no hace nada por hacerlo, todo tiene un propósito. Es más, usted es parte del propósito de Dios. Usted no está en la tierra por un accidente. Usted existe porque Dios tuvo o tenía o tiene un propósito con usted. Y lo hizo con propósito. Y lo trajo aquí a hacer algo importante. Usted no es un accidente de la vida. Hay un propósito. Y por esa razón usted nació. Cuando usted descubre el por qué usted está vivo, entonces usted se va a sentir bien. Usted se va a desarrollar. Usted va a sentir la vida plena y abundante que Cristo dijo que Él venía a darnos. Pero cuando vivimos sin propósito, no sabemos por qué vivimos. Nos levantamos y nos acostamos. Una semana más, un año más, y así se nos va la vida sin propósito. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de los seres humanos en el planeta. Y esta enseñanza se llama Entendiendo el propósito de la vida eterna. Amén. Bien, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tome nota, un ser viviente, no un ser muriente, sino viviente. Inhaló, sopló aliento de vida, sopló su espíritu en el hombre y le dio vida eterna inmediatamente. Fue el hombre un ser vivo, biológicamente, almáticamente y espiritualmente. Vida eterna le dio. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12, que por causa del pecado entró la muerte. Y la palabra muerte significa separado de Dios. Entonces, por causa del pecado, los seres humanos quedamos separados de Dios. Al quedar separados de Dios, que era la vida, perdimos la vida eterna.
Perdimos la vida eterna. Entonces ya no comenzamos a ser un ser viviente, sino un ser muriente. ¿Por qué? Porque la vida eterna se perdió por causa del pecado. Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre una de las cosas que se habían perdido, y la principal, fue la vida eterna. Y Jesús vino a restaurarla, a devolvérnosla. Ese fue el principal propósito de Jesús, devolvernos la vida eterna que se había perdido por causa del pecado del ser humano. Una de las cosas que se habían perdido, y ya lo dije, fue la vida eterna. Él vino a pagar, Jesús vino a pagar con su vida el precio de nuestro pecado, y así podernos devolver la vida eterna de una manera legal. Por eso que la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Luego vemos en la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, y dice, y este es el testimonio, dice el Espíritu Santo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces Dios está testificando que todo aquel que ha creído en el sacrificio de Jesús, que todo aquel que le ha entregado, que le ha abierto su alma a Jesús, que lo ha recibido como Señor y Salvador, tiene vida eterna. No es que la va a tener, es que la tiene. Porque la vida eterna es transferida por el Espíritu Santo que se introdujo en nosotros, en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos a Jesús. Entonces el testimonio es que tenemos vida eterna. Repita conmigo, que usted mismo se oiga, que los ángeles lo oigan, que Dios lo oiga, y que el diablo, aunque se le caiga la lengua, también lo oiga. Diga conmigo en voz alta, yo tengo vida eterna. Y aunque mi tía diga que no, pero Dios dice que sí. Y a mí lo que me importa es lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Este es el testimonio. Dios está testificando que nosotros, los creyentes, tenemos vida eterna. Porque esa vida eterna está en su Hijo, y como yo estoy en su Hijo, entonces ya yo tengo lo que Adán perdió con su pecado. Cuando Dios da algo es con un propósito. Dios no nos dio la vida eterna de lujo. Dios nos dio la vida eterna para muchas cosas. Yo tengo cinco razones principales para las cuales Dios nos dio la vida eterna. ¿Ok? Razón número uno. Dios nos ha dado vida eterna para que le conozcamos como el único Dios verdadero y entendamos a Jesucristo, a quien Él envió. Póngame Juan 17:3 para que usted lo vea como Jesús mismo lo enseña. Dice así, y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Está hablando del Padre. En esos tiempos, y todavía lo hay, había muchos dioses. El ser humano tiene una necesidad espiritual en su corazón, y por causa de la separación que hubo con Dios quedaron a oscuras, pero hay una necesidad innata dentro de nosotros que solamente puede ser llenada con Dios. Y entonces buscando y tratan, entonces existen muchos dioses, muchas cosas que ponen primero que Dios para tratar de llenar ese vacío, esa necesidad que hay en el corazón. Entonces Jesús vino
para darnos vida eterna, y nos dio la vida eterna para que conozcamos, o sea, que tengamos una experiencia. No es conocer, sino tener una experiencia genuina con el Padre, para que sepamos que Él es el único y verdadero Dios. Conocer no es de lejos, conocer es tener una experiencia. Yo conozco al presidente Trump, todos los días lo veo 50,000 veces en la televisión. Yo digo, sí, ese Trump, vele la cara, lo conozco. Pero nunca he tenido una experiencia con Él. No le he podido estrechar la mano, no me he sentado con Él, no sé cómo Él, o sea, no he tenido eso mismo. Para eso mismo Dios nos dio la vida eterna, para que conozcamos de una manera real y genuina al Padre como el único y verdadero Dios en el universo, el creador y el sustentador de todas las cosas, el que te hizo, el que te provee, el que te guarda, el que te trajo aquí con un propósito para que lo conozcas. Ese es el primer propósito por el cual, la primera razón por la cual tú recibiste vida eterna, o yo también hemos recibido vida eterna, para eso, para que le conozcamos a Él como el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien Él envió. ¿A qué? A salvarnos. ¿A qué? A devolvernos la vida eterna que se había perdido. Qué bueno. El problema ya fue arreglado. Aceptamos a Jesús y todo queda como antes de la caída. Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida por el Evangelio. Dice en una de las epístolas a Timoteo, creo que es la segunda. Bien, entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios. Y es que así es. Cuando usted recibió a Jesús, que usted nació de nuevo, usted sintió que nació de nuevo, porque algo pasó en su vida que usted quedó revolucionado, y le entró un hambre de Dios que antes usted no tenía, y le dieron deseos de leer la palabra, porque ahora comenzó a entenderla, y comenzó a hablar de Dios que nadie lo callaba. Y usted se acuerda cuando a su familia le cogió rabia porque usted nada más que hablaba de eso. Es porque la vida eterna entró en usted y usted comenzó a conocer a Dios. Es por eso que vino el hambre de Dios, porque usted ya comenzó a dar los primeros pasos a conocer a su Padre. Veamos el ejemplo de un niño recién nacido. El niño recién nacido no entiende nada, no conoce, acaba de abrir los ojos en el planeta, tiene unos días, pero ya él comienza a discernir quién es su mamá y quiénes son sus padres. Y cuando el niño tiene unos pocos meses, no entiende mucho todavía, pero cuando lo carga una persona que no es su papá o su mamá, comienza a gritar, y una vez aquí pasa, niños de de un año, me los traen para que yo los presente, y cuando los voy a cargar no quieren. ¿Por qué? Porque no me conocen, pero a sus padres sí. La vida eterna fue dada para que conozcamos a nuestro Padre celestial, para que tengamos una intimidad con Él. Yo recuerdo que a mí, el pastor mío, cuando yo estaba recién convertido, me mandó a leer un capítulo del Evangelio de Juan todos los días. Y yo me leí el libro de Juan completito y en voz alta, y se lo leí a mi esposa. ¿Por qué? Porque el hambre era tanta que no podía parar. Un capítulo no era suficiente, quería más y más. ¿Ves? Entonces la vida eterna fue para eso, para que conozcamos a Dios genuinamente, originalmente, que haya intimidad entre Dios y nosotros, y tenemos esa capacidad porque la vida eterna está dentro. La vida eterna es la misma clase de vida que Dios tiene, que ha sido transferida a nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Razón número 2. Dios nos ha dado vida eterna para que prediquemos las buenas nuevas de salvación a todos los hombres. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, dice: ¿y cómo oirán
capítulo 10, verso 15, por ahí dice: ¿y cómo los hombres van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a creer en aquel? ¿Cómo van a confiar en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo les estoy enviando a ustedes en esta mañana, les estoy recordando lo que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar lo que ya se había perdido. Y eso tenemos que predicarle a todo el mundo. Nosotros, ¿quién lo va a predicar? Nosotros, no son los ángeles. Es nuestra responsabilidad. Nosotros recibimos la vida eterna porque alguien nos predicó. Ahora nosotros vamos a dársela a otros. Tenemos que multiplicarnos en otros. Para ese es el propósito por el cual tienes vida eterna. No es para hacer dinero, es para predicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Amén. Quizás alguno preguntará: pastor, y por todo el mundo, ¿por dónde? Bueno, por todo el mundo es donde tú te desenvuelves. En tu trabajo, a tus vecinos, a tus amistades. Aprovecha la oportunidad que te den. Cuando veas una necesidad, háblales de lo bueno que es Jesucristo, de lo bueno que es la salvación. Que no se vayan de este mundo sin la vida eterna. Póngame Marcos 16:15. Y les dijo Jesús, después que resucitó de entre los muertos, cuando ya venció la muerte, sacó a la luz la vida, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere será condenado. Yo conocí una persona que no entendía y decía: pero es que yo no tengo que arrepentirme de nada, porque yo no le hago mal a nadie. Yo siempre he hecho las cosas bien. Yo no tengo pecado. Amados, tenemos que predicar, tenemos que hablar. No podemos quedarnos callados. Quizá cada uno de nosotros tiene un testimonio de que por una persona que se molestó, que nos atacó, que nos persiguió, que ya nos tenía cansados a algunos, por esa persona insistente, tenemos hoy vida eterna. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo. Y ¿sabes qué? Que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, es cuando ganamos recompensa, porque dando es como se recibe. Muchos queremos tener recompensas confesando cosas positivas, pensando positivo, lo cual no es malo. Pero no, la recompensa es cuando servimos al Señor, porque al Señor Jesús servimos y de Él recibiremos la recompensa. Y hagámoslo de corazón, no como un mandamiento, así como una obligación, no. Aproveche y hable de Jesús. No se quede callado. La comisión nos ha sido dada. Razón número 3. La número 1, para que conozcamos a Dios íntimamente. La número 2, para que prediquemos el evangelio del reino, porque a nosotros nos ha sido encargado edificar el reino de Dios aquí en la tierra. No son los musulmanes, no son las sectas, somos nosotros los que hemos recibido la vida eterna. Tenemos que edificar el reino de Dios. Y el reino de Dios se edifica predicando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Bien, razón número 3. Dios nos ha dado vida eterna para que llevemos mucho fruto y para que nuestro fruto permanezca. No es fruto un mes, ni 2, ni 6 meses. Es siempre para que permanezca, para que llevemos fruto.
Yo les decía en un mensaje que prediqué hace como 2 semanas, que estaba hablando, este es un seguimiento a aquel mensaje. Yo les decía que tenemos árboles, algunos de nosotros, los que tenemos patio, en nuestra casa, y esos árboles dan fruto una vez al año. Y cuando llega el mes de mayo, por ahí junio, uno dice, ya el palo mango ya tiene flores y ya va a dar fruto. Una vez al año, hay que esperar el otro año. Nosotros somos árboles espirituales que Dios espera y quiere que demos fruto los 12 meses del año. Y cuando nosotros damos fruto, el Padre es glorificado. Dios recibe gloria. Eso está en Juan 15:8. No está en el mensaje, sino que lo doy para que lo sepan. Dios, tú quieres que Dios reciba gloria, demos fruto. Ahora, nos dio una vida eterna para que llevemos fruto. Vamos a ver. Juan 15:16. Dice Jesús, ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Y yo les he puesto para que lleven mucho fruto. Y para que vuestro fruto permanezca. Dice mucho, no dice un poquito, mucho fruto. Y para que vuestro fruto permanezca. Y entonces cuando ustedes llevan mucho fruto y vuestro fruto permanece, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él se los dé. Y yo no creo que Jesús es mentiroso. Que después que yo dé fruto y yo estoy permaneciendo dando fruto, le pido agua al Padre y el Padre me dice, olvídate. Si Jesús se atrevió a decir eso, es porque eso es así. Si hay algo que no está conforme, somos nosotros los que estamos fallando. Vamos a arreglar lo que no está bien. Demos fruto. ¿Y cuál es el fruto, pastor? Es el fruto del Espíritu. Es el fruto que sale desde el Espíritu, que trasciende hacia el alma, que pasa hacia el cuerpo y que sale hacia el exterior. Y el fruto no es para el árbol, el fruto es para otras personas, para que otro pase y lo agarre y se alimente de él. El fruto no es para nosotros, el fruto es para las otras personas. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, es una vida llena de amor, llena de perdón, llena de gozo, llena de fe, una vida llena de confianza, una vida de mansedumbre. Ese es el fruto que Dios espera que demos. Y no es de nosotros, sale del Espíritu Santo que está en nosotros, pasa a nuestro espíritu, pasa a nuestra alma, sale a nuestro cuerpo y sale hacia el mundo exterior. Ese es el fruto del Espíritu y es el que Dios quiere que permanezca. Y cuando dice, ¿cómo la gente va a saber que ellos son tus discípulos? Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. No es por lo que hablen, no es por los dones, es por el fruto. Dios quiere fruto, queremos fruto. Para eso nos dio la vida eterna, porque el fruto sale de la vida eterna. Sin vida eterna no hay fruto. Y Dios es glorificado porque es Dios quien produce eso. Él produce así como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén, amén. Cuarta razón, Dios nos ha dado vida eterna, para que esa vida la experimentemos y disfrutemos en abundancia. En Juan 10:10 Jesús dijo, el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Está hablando del diablo y sus demonios. Ellos vienen a robar, a matar y a destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido aquí a la tierra para que tengan vida. Está hablando de la vida eterna. Y para que la tengan en abundancia. Y una vida abundante es una vida abundante. Y te voy a decir que una vida abundante no tiene que ver con las circunstancias de afuera, porque una vida abundante sale del corazón. Hay personas que están con mucho dinero y tener una vida miserable. Y hay personas que pueden que no tengan nada y están felices. Porque no tiene que ver con circunstancias ni con dinero. Es una vida que sale del corazón, y esa es la vida que Dios nos ha venido a dar a la iglesia. Vida abundante. Si no la estamos experimentando, vayamos a la fuente. Hay veces que vamos muy poco a la fuente. Cuando vamos a la fuente de vida, que es el Señor, la comunión con Él, es la que hace que la vida abundante florezca y se experimente y se active.
Porque la vida abundante es la misma vida eterna, que es abundante, es la clase de vida que tiene Dios. Razón número 5. Dios nos ha dado vida eterna para que alumbremos al mundo con nuestras buenas obras. Y voy a explicar algo importante. En el Evangelio de Juan 1, 4 y 5, dice, está hablando de Jesús, en él estaba la vida, porque nadie más la tenía. Adán la perdió y solamente Jesús la tenía, la vida eterna. Todo el mundo nació sin ella. Entonces Juan dice por revelación, en él, en Jesucristo, estaba la vida. Y dice, y la vida, o sea, está hablando de la vida eterna, y la vida eterna, la vida, era la luz de los hombres. ¿Bien? Ahora, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. O sea, ya, fíjate, solamente en Jesús, antes de ir a la cruz, estaba la vida. Solamente en él. Adán la perdió, Jesús la tenía. Jesús viene a la tierra a traer la vida eterna. Y esa vida era la luz de los hombres. Nada más estaba en Jesús. Pero ahora, Jesús dice, ya no está nada más en mí, ahora también están ustedes. Porque cuando ustedes creen en mí, ustedes reciben la vida. Y al recibir la vida, ustedes ahora son la luz del mundo. ¿Entienden? Ponme los versículos. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Nosotros tenemos que alumbrar, no solamente en estas 4 paredes, sino fuera. Cuando salimos allá afuera, ahí es donde hay que alumbrar. Ahí es la batalla. En la iglesia es fácil que seamos santos, pero hay que ser santos allá afuera también. Entonces, ve lo que dice. Ni se enciende una luz. Nosotros somos la luz. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Un cajón. Sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Sigue. Así alumbre vuestra luz. Para eso fue que nos dieron la vida eterna, para alumbrar. Porque Jesús era el único que alumbraba, pero como ya la tenemos, ahora nosotros estamos supuestos a alumbrar también. ¿Y cómo vamos a alumbrar? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando hacemos buenas obras, Dios recibe gloria. Entonces el Evangelio de Jesucristo es un evangelio por fe y por gracia, pero acompañado de buenas obras. No se puede decir tengo fe pero no tengo obras. ¿Por qué? Porque las obras tienen que ser obras de fe. Porque la fe tiene que ir acompañada de obras. Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré la fe mía a través de mis obras. ¿Están entendiendo? Entonces, las buenas obras la gente la va a ver y le da gloria a Dios. ¿Por qué las hacemos? No para ser salvos, porque somos salvos. Porque eso va acompañado. Porque tenemos vida eterna. Hacemos buenas obras. La Biblia dice en el libro de Hechos que ese Jesús anduvo haciendo bien a todo el mundo. ¿Por qué? Dice, porque Dios estaba con él. Y Dios está con nosotros. Y dice, y el que dice primera Juan, y el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Y él anduvo haciendo buenas obras. Entonces nosotros en la iglesia no nos podemos olvidar de las buenas obras. Porque ¿cómo van a saber que existe un Dios si nosotros no brillamos en este mundo, no alumbramos al mundo? No lo estoy diciendo para mí.
sino para que uno que se está durmiendo, cuando toque las palmas, se despierte. Alábalo porque Él vive. Dice que Dios recibe gloria a través de nuestras buenas obras. Es que el evangelio de Jesucristo se ha torcido en el siglo XXI. Ha entrado un evangelio de la prosperidad, en donde lo que importa soy yo y mi casa, y que yo prospere y que tenga el último carro y que tenga la mejor casa y que voy para adelante, y si no, no estoy bendecido. Es una mentira del diablo. No hay fracaso más grande que el éxito que tú alcances en cosas que no son eternas. Piénsalo. No hay fracaso más grande que el éxito que tú alcances en cosas que no son eternas. Quizá el impío bien, pero tú no. Porque nosotros trabajamos para la eternidad. Porque nosotros estamos mirando las cosas que no son y las llamamos como si fueran. Porque nosotros estamos supuestos a mirar las cosas que no se ven y no las que se ven. Porque nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese evangelio de la prosperidad le roba la gloria a Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 58, versículos del 1 al 12. Vamos a leerlo nada más, porque es muy importante. A ver. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Dice, y a la casa de Jacob su pecado. La casa de Jacob es la casa de Dios, es su iglesia. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, dice Dios. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste ni por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, dice el Señor. Verso 5. Es tal el ayuno que yo quiero, el que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, está preguntando el Señor. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? En otras palabras, no es eso lo que Dios quiere. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, lo que yo quiero. Dice, esto es lo que yo quiero, dice Dios. Que desates las ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de opresión, que dejes libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es, dice, yo quiero que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto sucede muy a menudo hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque cuando tu hermano tiene una necesidad y te llama por teléfono y tú ves el nombre y dices, no contesta, te escondes de tu hermano. Contesta sea quien sea, tú no sabes. Y lo que Dios quiere es eso, que no te escondas de tu hermano. Cuando hagas eso, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá la justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Alabado sea Dios. Entonces, dice el Señor, me invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad,
cuando trates bien a tus empleados, sea quien sea, cuando no te escondas de ellos, cuando tú sabes que una persona está en necesidad y te va a prestar, entonces vienes y no le contestas. Eso no agrada a Dios. Cuando no estés echando juicio sobre otro, cuando no estés hablando vanidad. ¿Qué es vanidad? Cosas vanas que no edifican, que no son eternas, que no te la estés echando como que somos la última Coca-Cola del desierto, como que somos cristianos de caché. Yo no soy cristiano de caché. Yo soy linaje escogido. Y el que es, no tiene por qué echársela. El que se la echa es el que no es. Sigamos. Dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. ¿Qué oscuridad hay al mediodía? Ninguna. Tu oscuridad será como al mediodía. Entonces Jehová, el 11, te pastoreará siempre. Cuando Jehová te pastorea, tú sabes qué pasa, ¿verdad? Dímelo. Dímelo. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. Aquí dice que cuando partamos el pan con el hambriento, cuando tengamos lástima del que no tiene, cuando ayudemos, cuando alberguemos a los errantes que no tienen dónde estar, una noche que llegue, cuando abramos nuestro corazón para compartir nuestro pan. O sea, no es nada más la comida, tu dinero, tú sabes, que le ayudes, coge, aquí tiene estos $20, aquí tiene, mira, a ver, cuando hagamos eso, entonces Jehová nos pastoreará y nada nos faltará, porque estamos dando y dando como se recibe. Entonces nacerá nuestra luz y la oscuridad será como al mediodía. Wow, mediodía que está el sol caliente, encandila. Entonces dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, o sea, cuando viene el mal tiempo, Jehová saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. En huerto de riego los árboles dan fruto y son fuertes y las hojas están verdes y no caen. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tus generaciones, tus hijos, tus nietos, edificarán, o sea, tu familia, edificarán las ruinas antiguas. ¿Cuáles son las ruinas antiguas? Todas las maldiciones que heredamos de nuestros antepasados, que no sabían ni dónde estaban parados espiritualmente. Los nuestros edificarán esas ruinas antiguas. Wow. Dice: edificarán los cimientos de generación en generación, levantarás, y tú o yo seremos llamados reparadores de portillos. ¿Qué es un portillo? Es un hueco que se hizo en una cerca, en una pared, y que por ahí se pueden colar las alimañas. Reparadores, cerramos las puertas a los enemigos. Y nos llamarán restaurador de calzadas para habitar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo? Cuando compartamos, cuando seamos gente generosa, el alma generosa, dice la palabra de Dios, esa prosperará. En Efesios capítulo 2, verso 10, nos dice la palabra:
por si alguno dice, eso era para el antiguo. Sí, porque hay teólogos para todo. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Para que suceda lo que leímos en Isaías. Para eso. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros somos una iglesia misionera. Siempre lo hemos sido. Y a nosotros nos han engañado, sí, es verdad. En algunos países hemos sembrado comedores, escuelas, y después resulta que enviamos las cosas y se han desaparecido. ¿Pero y qué? ¿A quién engañaron? ¿A mí? No, a Dios fue que trataron de engañar. Yo gano recompensa porque yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Si el hombre no administró bien, ese es problema de él. Pero yo hice lo que yo debía hacer. Nosotros tenemos un comedor por muchos años en la ciudad de Cartagena, en el barrio Nelson Mandela. Y ahora el comedor está más grande que nunca. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia ha crecido. Entonces, la iglesia tiene que hacer dos servicios. Y la ciudad ha crecido también, porque hay aproximadamente más de 300,000 personas de Venezuela que han llegado. Y son personas de bajos recursos, con muchas necesidades. Y muchos se han convertido al Señor allí. Y la iglesia tiene un gran número de venezolanos grandes. Un gran número. Y resulta que ese comedor están yendo aproximadamente 150 niños al desayuno. Y están yendo la misma cantidad al almuerzo. Amamos tu presencia. En el intervalo van a la escuela y otros que no van a la escuela se les enseña algunas cosas manuales, deportes y cosas. Tenemos una persona ahí empleada que administra eso y unas hermanas de la iglesia que cocinan también toda esa comida. Eso ha crecido, los gastos son más. Pero resulta que muchas personas de esta iglesia que generosamente donaban para el comedor han dejado de donar. Y nosotros tenemos que estar haciendo ciertas comidas todos los domingos en la cafetería para que ustedes se las lleven, compren, y ese dinero 100% o 100% es utilizado, ese dinero es utilizado para eso, para el comedor de Nelson Mandela. ¿Ustedes creen que no da dolor que un comedor que se abre para el desayuno a las 7 de la mañana haya una fila de niños a las 5 de la mañana esperando para coger los primeros puestos para desayunar, porque no han comido desde el día antes? Porque no hubo comida en el día antes, sino la que se comieron ahí. Y muchos están con sus madres y un barrio peligroso a las 5 de la mañana. ¿Ah? ¿Y cómo es que nosotros, que Dios nos ha bendecido, muchos de nosotros hemos dejado de dar para el comedor porque nos dijeron que algo negativo sobre el comedor? Y ustedes prefirieron creer la mentira y dejar y aguantar de dar, cerrando la llave que les estaba dando a ustedes, porque la bendición que ustedes tenían era por lo que ustedes estaban dando. La Biblia dice: el que da al pobre a Jehová presta. Y mi pobre hija, líder de las misiones, Glenis, llorando y rompiendo aquí, haciendo cosas y sacrificando hasta su propio sueldo para ayudar, para que eso no falte. No puede ser, hermano. Yo tengo que dejarles saber a ustedes lo que está sucediendo. Por eso siempre ven, ayuden al comedor de Mandela. ¿Por qué? Porque más o menos 14 o 15 personas dejaron de dar. Y eso era bien importante, porque con eso alcanzaba para todos. Y al pastor de allá también hay que darle un salario, porque lo necesita. Esa iglesia está metida en un barrio en donde hay mucho ampón.
en donde hasta la policía tiene miedo. Sin embargo, ahí está una luz. La luz del mundo está plantada en medio de las tinieblas y sigue creciendo la iglesia. Miren, hay veces que yo me siento tan mal, que yo siento que yo estoy haciendo muy poco por Dios aquí con ustedes. Así que yo quisiera mejor estar pastoreando la iglesia de Mandela para sentirme más útil en la obra de Dios, ayudando al pobre, dándole de comer al hambriento, porque eso es lo que sacia, eso es lo que satisface mi alma. No hay una felicidad más grande que cuando usted ayuda a una persona. Usted no espera nada, sino que salió de usted y se sacrificó, y usted ve que la persona resolvió. Entonces dice: diablo, te di por la cabeza. No cerremos el puño, abramos la mano. Tú quieres tener más, dale al necesitado, que Dios está viendo eso y Dios te va a devolver el 100 por uno, porque los recursos del cielo no tienen límite. Nosotros somos la luz del mundo y Dios nos dio vida eterna para esto. La fe sin obra es muerta. ¿De qué me vale a mí estar diciendo gloria a Dios, aleluya, y tocando palmas y danzando aquí en la iglesia y recibiendo mensaje tras mensaje? Y si cuando salgo a la calle veo al menesteroso en la esquina pidiendo y le volteo la cara para otro lado pudiéndole dar aunque sea $1, de nada me sirve. Amado, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Seamos luz del mundo. Verso 14 del capítulo 58 de Isaías dice: y entonces, diga conmigo, y entonces, cuando hagas todo esto, dice: te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, dice el Señor, la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Un aplauso al Señor. Hay 5 razones por las cuales Dios te ha dado vida eterna. Y si quieres el mensaje, pídelo allá, que ya te lo hacen. También lo pueden mirar en YouTube. Vamos a orar.